La noticia más importante en Antioquia está con Hidroituango. Se descubrió un plan que afortunadamente las autoridades pudieron detectar para atentar contra la obra de infraestructura más importante de Antioquia, del país y de la región, nuestra hidroeléctrica de Hidroituango. Había inclusive una invitación a periodistas para hacer un recorrido sobre esa importantísima obra. Nos atiende el señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, para usted, para el alcalde, nuestra solidaridad, y afortunadamente que pudieron detectar ustedes este intento de ataque terrorista, porque no tiene otra expresión. ¿Qué nos puede contar? Primero que todo, ¿cómo llegaron a esa información? Y la responsabilidad está confirmada, está en un frente disidente de las FARC. Julio, buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros y todos los oyentes. Julio, lo primero es decir que Hidroituango es el fiel reflejo de la tenacidad de los antioqueños. Una obra concebida hace más de 60 años y que hoy le garantiza la estabilidad energética al país, y que gracias a una conciliación multibillonaria que se logró entre la alcaldía de Medellín, el PM y la gobernación de Antioquia, comenzó este año ya a generar ingresos por primera vez. En ese marco, nosotros con el señor alcalde nos disponíamos a asistir precisamente el día de hoy, no solo a conmemorar un hito más de este gran proyecto hidroeléctrico, sino a contarle a los antioqueños y a los colombianos en qué habríamos nosotros de destinar esos recursos. El señor alcalde y yo hemos llegado a la conclusión, al acuerdo, que en lugar de utilizar esos recursos como escopeta regadera, nosotros los íbamos a constituir en un gran fondo que permitiera apalancar inversiones entre 8 y 10 billones de pesos y que se concentraran, por ejemplo, en financiar el gran ferrocarril de Antioquia y un gran plan maestro de acueducto y alcantarillado para el departamento. En eso íbamos, Julio, cuando ayer en las horas de la noche nuestras avanzadas de seguridad nos informan que después de haber estado allá durante buena parte de la tarde y la noche, detectaron unos drones que sobrevolaban persistentemente el área de influencia del proyecto donde se iba a realizar la rueda de prensa. Se verifica la información en terreno con las unidades militares del caso y ellos dicen que esos drones pertenecen a las disidencias FARC de alias Calarcá, concretamente allí el Frente 36. Todo muy coincidente con un gran operativo que había hecho el ejército en una zona cercana, un municipio vecino al proyecto San Andrés de Cuerquia, donde el sábado el mismo ejército a esa misma estructura criminal le había incautado un dron, 4 radios, artefactos explosivos improvisados, detonadores y prendas de uso privativo de la fuerza pública. En razón de eso y de un inminente atentado, nosotros queremos proteger la vida no solo, por supuesto, de nuestros soldados, de quienes nos acompañaban, la nuestra también, por supuesto. Entonces hemos decidido aplazar la visita. Sí. Pero todo esto muy lamentable, Julio, a esto se llegó de manera autoinfligida. Un gobierno que se dedicó a contemporizar con el crimen y dejó crecer estas estructuras criminales a tal punto que mire los desafíos que hoy nos ponen sobre la mesa. Sí. Gobernador, el ataque que sería inminente y esa amenaza real de ataque terrorista que se materializaría hoy durante la rueda de prensa, ¿sería específicamente en esa rueda de prensa o también hay un riesgo para Hidroituango, hay un riesgo para esa infraestructura hidroeléctrica? Ayer con el alcalde insistíamos mucho en eso, en que hay que cuidar el proyecto. Nosotros conocemos información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones. Eso les serviría mucho y nosotros en sus propósitos de terror y de sembrar zozobra en la población, y por supuesto uno también ve algunos sindicatos en otras empresas que están aliadas, parece, con el furor petrista, que están planteando una serie de negociaciones como en la electrificadora de Santander que ponen en aprietos la estabilidad energética del país. Así que hay que cuidar la infraestructura hidroeléctrica, no solamente esta, sino cualquiera otra, porque sabemos lo caro que es no tener energía, pero además las implicaciones que eso podría tener. Este gobierno ha hecho un daño muy grande en todos los frentes: la salud, la estabilidad energética,
mire lo que está pasando en materia de seguridad. Se ufana de que le subió el salario a los soldados, pero es que los drones hoy cambiaron la ecuación de la seguridad en el país. Si este país antes, con su fuerza pública, pudo sobreponerse a los criminales a través de la fuerza aérea, la supremacía que otorgaba el poder aéreo, hoy día criminales popochos de cuenta el narcotráfico y la minería ilegal tienen unas capacidades que en muchos casos se sobreponen a la de la misma fuerza pública. Los drones, como lo registramos también el fin de semana en Bolívar, el departamento de Bolívar, realmente están poniendo sobre la mesa un desafío que hasta hoy no tenemos las autoridades, la fuerza pública, no tenemos cómo sobreponernos a ello. Hay que invertir muchísimo, este gobierno abandonó la inversión en las dotaciones estratégicas y nosotros tenemos que recuperar ese posicionamiento porque hoy estamos solamente a la defensiva. Gobernador Rendón, gracias por atendernos y nuevamente nuestra solidaridad. Feliz mañana. Feliz día. Y por supuesto también saludamos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Señor alcalde, buenos días. Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy preocupados, ya nos contó el gobernador lo que usted sabe de la ruta peligrosísima que pretendían esos drones para atacar, pues imagínese, semejante obra de infraestructura, no solamente de Antioquia, de Colombia, de la región. Pero yo quiero hablar con usted sobre el tema del origen del problema que usted lo vive permanentemente. ¿Qué es lo que pasa con el control territorial y sobre todo con la acción de las autoridades ante estas amenazas que se repiten y se repiten, señor alcalde? Julio, sí señor. Vea, lo primero es que nosotros justo en este momento estaríamos disponiéndonos a partir justamente en helicóptero para el proyecto Hidroituango. Tipo ayer 9:30, 10 de la noche, tuvimos que tener una llamada con los equipos de seguridad, donde estaban también generales del ejército, donde al ver de manera inminente una muy posible, seguramente atentado contra el proyecto en la zona en la que íbamos a hacer el recorrido y la rueda de prensa, donde iban a estar también más de 100 periodistas, pues se toma la decisión de cuidar la vida de todos. Y por eso se cancela la visita el día de hoy, que vamos a ver los avances del 95% del proyecto, de la instalación de las 4 turbinas nuevas y anunciar lo que dijo el gobernador Julio, que es tan importante de lo que viene para Medellín y Antioquia, a través de la buena conciliación que se logró y que permitirá el desarrollo tanto de EPM de Medellín como de Antioquia. Segundo, Julio, vea, ese proyecto no le gusta a las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque siempre, en gran medida, todo lo que ha habido alrededor justamente han sido sembrados de coca, ha sido todo el tema de minería ilegal, y a ellos no les sirve que EPM, como una empresa 100% pública, haya hecho una inversión tan grande. Esto tiene muchos opositores y no es gratuito. Y por eso al proyecto hay que cuidarlo. Mire, si hoy no existiera Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento desde el año pasado. Hidroituango hoy con sus 4 turbinas genera hoy más de 1.200 megavatios de energía, con las otras 4 nuevas finalizando el 2027 y seguramente empezando el 2028 estará generando 2.400 megavatios de energía. Estos grupos terroristas quieren seguramente apagar el país, quieren generar un daño, y el tema de fondo es el Frente 36 de las FARC, que es alias Calarcá y alias Primo Gay. EPM directamente recibe amenazas de ese Frente 36 de las FARC, amenazas terroristas, amenazas de extorsión, y no es un misterio que para poder haber construido Hidroituango se lo debemos en gran medida no solo a la ingeniería, sino también a nuestra fuerza pública. Cuando se empezó a construir este proyecto, estamos hablando de que tuvo que generarse un cerco muy grande, tanto de nuestra policía como de nuestro ejército, en el cual durante muchos años muchas personas perdieron la vida, otros quedaron mutilados por minas, pero hay un acecho permanente de esas estructuras criminales. Pero el tema de fondo es, Julio, mire, o acaban con disidencias FARC, con Calarcá y esta gente, o se van a llevar el país por delante. Y ese es el peligro cuando se ponen a contemporizar con todos criminales. Mire, Calarcá es un tipo muy peligroso, están dedicados a la droga. Unos dijeron que se habían desmovilizado, pero siguieron con el negocio de la droga. Ese es el peligro, y alias Calarcá debe ser uno de los objetivos más importantes de toda la fuerza pública.
Alcalde, es una situación en que evidencia también, usted ha tenido amenazas contra su vida. ¿Cómo está hoy la situación de esa seguridad? Porque esto es un ataque terrorista que se hubiera perpetrado allí durante su visita a Hidroituango. Hoy, ¿cómo está la seguridad suya? Mire, yo tengo mucho que agradecerle al ejército, a la policía, mucho. Aquí lo cierto es que usted, con un gobierno como el que hoy opera en Colombia, con un presidente que lo que hace es desfortalecer esquemas de seguridad de mandatarios locales y de otros líderes en el país, pero fortalece los esquemas de seguridad de las estructuras criminales. Ahí donde usted se pregunta cuáles son las garantías reales. Nosotros el año pasado, el gobierno Petro nos desmontó el 70% del esquema de seguridad que tenía la UNP. Lo suplió bien la policía y el ejército. Y no se le olvide que a Calarcá lo capturaron en su momento con varios de esos otros cabecillas cuando portaban armas justamente aquí en Antioquia. ¿Y en qué se movilizaba? En carros blindados de la UNP. Aquí la realidad es que aquí están cuidando a las estructuras criminales, mientras que quienes hemos sido oposición al gobierno nos desfortalecen la seguridad. Pero aquí el tema es más de fondo, no es solo la seguridad de nosotros, Juan Carlos, es la seguridad de la gente, es cómo hoy la gente está atemorizada en las regiones, cómo vemos día a día noticias de ataques también con drones a la población civil. Y en Antioquia esta organización criminal ha tomado mucha ventaja. Lo que ayer nos informaban a nosotros, ejército y policía, justamente era diciendo, justo en la zona donde íbamos a hacer la rueda de prensa hoy, con más de 100 periodistas en la parte alta de la cresta de la presa, al lado del vertedero, justamente ahí estaban sobrevolando estos drones de gran capacidad y que no hay duda alguna de que son de disidencias FARC del Frente 36. Esto es un tema muy grave. Y vuelvo y le digo, nosotros, pues listo, se acoge la recomendación de las autoridades, de ejército y de policía, pero aquí lo importante es que protejan a la población civil. Y aquí hay que exigir es que ataquen esas estructuras criminales. No pueden seguir recibiendo beneficios. Hablan de paz cuando lo único que están dedicados es a hacer la guerra. Pero alcalde, ¿cómo se explica que la inteligencia logre afortunadamente detectar esa operación terrorista? Porque eso era una operación terrorista. Y no logren detectar dónde está el frente. Julio, saben dónde están los frentes. Estos días se han dado inclusive combates, han dado golpes duros en San Andrés de Cuerquia. Ayer inclusive ya a altas horas de la noche, después de la reunión que se tuvo con telefónica con generales del ejército y de la policía, en su momento también nos informaban las avanzadas de seguridad que estaban allá, tanto del señor gobernador como la nuestra, de que también estarían intentando poner explosivos entre San Andrés de Cuerquia y Toledo. Esta toda es una zona que se la tomaron las estructuras criminales y no es nada diferente a lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en zonas del Valle, lo que pasa en muchas otras regiones del país, Julio. Es que esto no es jugando, estas estructuras criminales hoy, con estas capacidades inclusive tecnológicas, están superando la capacidad muchas veces de nuestros hombres del ejército y de la policía. Y vuelvo y le digo, lo más triste es que siguen siendo voceros de paz. Estas organizaciones criminales han tomado ventaja. Mire, la paz total lo que ha servido es para que las estructuras criminales se fortalezcan. Aquí los que han crecido son disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo y todas las organizaciones criminales. Mientras usted ve cómo al ejército y la policía lo van minando, van sacando generales, van desfortaleciendo el pie de fuerza. Esto pareciera una estrategia premeditada para entregarle el país a las estructuras criminales. Hay muchas zonas del país donde hay control de estructuras criminales. Estamos nadando en droga, estamos nadando en oro ilegal. El oro ilegal en recursos supera hoy en gran medida inclusive los ingresos frente al tema del narcotráfico en muchas regiones del país. Es una tragedia y o se le pone atención y se combate realmente las estructuras criminales, o se lo digo, Julio, se van a terminar llevando a Colombia por delante. Hoy hay una gran amenaza, pero estamos a tiempo de enderezar el camino. Va a ser muy duro, pero definitivamente esa tarea hay que hacerla. Ya Colombia ha vivido momentos muy duros. Este es un momento difícil, pero hay que avanzar. Aquí lo importante es que tengamos a nuestros policías y nuestros soldados que son comprometidos, que la población civil sea protegida
y que se le corte el chorro a estas estructuras criminales del narcotráfico y el oro ilegal. Y más aún, que acaben con todo ese tema y esa pantomima de la paz total, que lo que ha hecho es fortalecerlos. Ellos están felices desde allá, llenos de plata, mientras los nombran voceros de paz, los capturan y quedan en libertad. Él es Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, a propósito de la noticia del día. Alcalde, nuestra solidaridad y gracias por atendernos. No, Julio, gracias a ustedes siempre. Un abrazo.